Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Le agradecemos infinitamente que nos haga favor de acompañarnos en su programa Fuego Cruzado. Mi nombre es Lilia Arellano, está usted en su canal peninsular. Y bueno, creo que para todos los que habitan allá en Campeche, en Yucatán, aquí mismo en Quintana Roo, los temas que trataremos hoy con los líderes de los partidos políticos en este estado serán de sumo interés para todos, pero acompáñenme para que veamos esto juntos. Reforma energética. Lo que está en juego, la llamada reforma energética, es uno de los grandes temas de hoy en nuestro país. No hay otro debate más candente que este, y no es para menos, porque los mexicanos consideramos que el petróleo es nuestro, aunque sea más bien una metáfora, pero ahí está como un símbolo o como un escudo. El petróleo es no solo una riqueza del subsuelo, sino un factor de unidad entre todos los mexicanos. Por eso la pasión con que se discute y se analiza este tema. Por eso lo importante de dedicarle un espacio en este Fuego Cruzado, donde se debaten ideas y posiciones políticas. ¿En realidad se trata de privatizar Pemex o solo es una exageración porque solo se trata de que entren capitales privados a la paraestatal? ¿Se trata de vender esta empresa a capitales nacionales y extranjeros? ¿Por qué se ha desmantelado Pemex? ¿Por qué se protege a un sindicato, uno de los más corruptos del mundo? ¿Por qué no se ha informado a cabalidad de los alcances de la reforma al artículo 127 de la Constitución? ¿Por qué no se han construido nuevas refinerías en nuestro país? ¿Por qué sigue siendo Pemex el principal sostén fiscal del país? ¿Cómo afectará a las finanzas nacionales la entrada de capital privado nacional y extranjero a esta empresa? No hay más salidas para modernizar a Pemex que privatizarla. Si no se privatiza, ¿la debacle es inminente? De todos estos temas se va a hablar en este Fuego Cruzado con las posiciones de todos los partidos políticos. Esté usted atento, porque lo que está en juego es uno de los símbolos de nuestro país. Y aquí, en un Fuego Cruzado, se sabrá qué opinan los dirigentes de los partidos políticos. Se trata, al final de cuentas, de definir el futuro del país. Nada más y nada menos. Para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Y es que sin duda alguna, los temas a tratar son muy interesantes. Hay mucho en la agenda política, demasiado diría yo, no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal. Y obviamente estos de la federación, bueno, pues nos incluyen a todos, y con los anuncios espectaculares de muy buenas inversiones para las próximas fechas, pues podría levantarse muchos ánimos, pero como siempre, hay un pero. Mario Castro, presidente del PRI aquí en Benito Juárez, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, como dicen los compañeros. Muy bien, Lilia, muchas gracias por la invitación. Sí, ¿cómo vas con tu chamba en el PRI? Pues ahí estamos, seguimos trabajando ahí, seguimos haciendo presencia. Ya dijiste que ahí te quedas, ¿verdad? Pues espero quedarme ahí para seguir trabajando. ¿Un buen rato? Pues un ratito. Hernán Villatoro, dirigente del Partido del Trabajo en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Hernán? Bien, Lilia, gracias por invitarnos a este importante programa. Ya estás muy listo para irte a una curul, ¿verdad? Pues vamos a cumplir con Puestísimo. ese mandato. Pues fuiste el ganón, al final de cuentas. Todo el mundo pensaba que iba a ser Gregorio o su vieja los ganones, pero no, fuiste tú. Pues fue el partido, yo creo, ¿no? Ay, sí. Bueno, si eso te hace feliz. Rubén Darío Rodríguez, líder del Partido Movimiento Ciudadano en Quintana Roo. ¿Cómo estás, Rubén Darío? Muy bien, Lilia, cómo agradecido de quedaste? tu invitación. Muy bien, estamos muy contentos con el resultado del Movimiento Ciudadano en la última elección y bueno, pues Van creciendo, ¿verdad? estamos haciendo lo necesario poco. para avanzar. Remberto Estrada, ¿ya no eres el líder del Partido Verde o sí? Sí, en el estado sí, ¿verdad? La niña es la que fue la de Benito Juárez. Exactamente. Sí está tan jovencita, sí está tan inexperta, sí es así tan fresa, todo lo que dicen o no, o es cuento, o es Pues no sé magia, lo que ¿no? digan, digo, es una persona que ha estado militando en el partido. No, ¿cómo no vas a saber? Pues si lo dicen todos los comentaristas en radio, no oyes radio, no lees periódicos, no nada. Lo que sí te puedo decir que es una persona experimentada, que ha estado en el partido militando hace Bueno, varios años. experimentada hasta donde su edad se lo permite. Porque Entró al también organismo del partido, ha estado... la experiencia es de edad, ¿sí o no, Julio César? Así es. ¿Verdad que también viene con la edad? Mira quién te lo va diciendo. Termina. Pues sí, lo que te comentaba es que es una persona que ha estado dentro del partido, ha estado militando varios años, y hoy se le da una oportunidad, como lo dije en un principio cuando tomé la dirigencia del partido,
hemos estado sumando esfuerzos, hemos estado haciendo cuadros nuevos y es lo que precisamente hoy en día nos acontece. Un hecho que va a Porque cambiar. dicen que tú y ella la única estafeta que tienen es la de organizarle sus fiestas al Niño Verde, que por cierto se va a casar con una muchacha de aquí, ¿no? Se casa con una... Ya le regaló un muchacha, anillazo, ¿no sabes? pero no es de aquí, es del Distrito Federal. Por eso, pero viven aquí sus papás, ¿no? No, no viven aquí. Sus papás no viven aquí. No, seguro. Seguro. Yo tengo una dirección de aquí. Pues que yo sepa, no. Ándale, ¿no será otra? Pues igual y será otra. Ya lo estamos clavando aquí. Híjole, lo clavaste tú, porque tú fuiste el que dijo DF, yo dije de la de aquí, ¿verdad? No vaya a ser que todavía ni se case y ya tiene dos frentes. Eso sí es ser abusado. Por cierto, me da mucho gusto, Remberto, ya se te quitaron los nervios y las presiones, ¿verdad? Ya se Ya acabó hablas todo. mejor, ya no tienes acné. Ya no estamos en campaña, ya estamos tranquilos. Mira, ¿ves? Fíjate. Ya se acabó el estrés. Sí, fíjate, si los brotes estos en la cara te salen de estrés, las canas ¿de qué salen, mi querido Julio César Lara, dirigente del PRD aquí en Quintana Roo? ¿De qué salen las canas, de ganas? Por todo, ¿sabes? ¿Sí? Tu micrófono. No te pongas rojo, hombre. No, porque no me pone ¿Que rojo. eres muy ganoso? ¿Eh? ¿Usted qué cree? No, no sé, te pregunto. Bueno, las ganas son de muchas cosas. Puedes tener ganas de posicionar a tu partido, ganas de ser candidato, puedes tener ganas de muchas cosas. Por lo pronto No tengo nada más ganas- lo que tú pensaste y nosotros también. Por lo pronto tengo ganas de entrarle al debate del asunto energético. ¿De plano? Sí. Bueno, pues vamos entrándole al debate. ¿No te parece, Mario, que si bien los tiempos van cambiando, se van haciendo adecuaciones hasta en las formas que utilizamos para expresarnos, para manejar la política, etcétera, hoy es vergonzoso que el PRI no tenga voces que opinen, por lo menos en uno o dos o tres renglones, diferente a cómo está la propuesta, la iniciativa de Peña Nieto? ¿No es así como penoso que no exista un solo renglón en donde digan, pero me parece que esto podríamos manejarlo de otra manera? No, todo es uniformidad. ¿A qué se debe? ¿Es un sentido equivocado de la disciplina? ¿Ya no tienen voz? ¿Se los prohíben? ¿Qué pasa? ¿Por qué no escuchamos una sola voz que señale que existen renglones que están causando incluso no solamente incertidumbre, sino división entre los mexicanos? A reserva de la disciplina partidista, de la cual el partido pues es muy disciplinado, muy alineado, yo creo que también influye, y ya vamos a hablar francamente como siempre lo hemos hecho, influye el hecho de que la mayor parte de los mexicanos, me incluyo, no somos expertos en el tema. Si tú lees, como lo he leído, los resúmenes ejecutivos de la reforma energética en Internet y lo que uno va escuchando, las declaraciones del secretario de Energía, que a propósito es un distinguido periodista quintanarroense, pues todo se ve muy bien, se ve con las cifras que nos dan de que estamos importando el 33% del gas natural, de que inclusive ha habido 35 alertas en este año de restricción en gas natural y que el gas natural le llega a la Comisión Federal de Electricidad a precios muy altos y que le llega a la industria a precios muy altos y que el gas natural influye en el precio de los fertilizantes y que por eso no hay alimentos suficientes y los productores no tienen el precio que requieren de los fertilizantes para poder producir, pues sí, pues tú lo ves todo pues perfectamente Pero correcto. ¿por qué ¿no? entre esos reportes no nos explican el por qué, en el caso del gas, que es lo que tú has mencionado, en Nuevo León, que fue la primera entidad en donde el gas natural se empezó a distribuir de manera privada y a explotarse también, hace 8 años tenía un precio. En esos 8 años se ha elevado 700 veces. Y ya las instalaciones que se hicieron para esa distribución están causando ciertos temores en la población. ¿Por qué no nos dicen en el arranque, este es el costo, pero no va a bajar? No es cierto.
Entonces, ¿por qué no nos dicen que se está quemando el gas de manera absurda, tonta y loca en las plataformas, en los pozos petroleros, y no tenemos la capacidad de nosotros extraerlo y meterlo en el ducto y hacerlo viable para la inmensa mayoría de mexicanos a precios correctos? ¿Por qué eso no lo dicen? ¿Por qué es presentarnos esto que es como una cadena alimenticia, pero que al final no nos dice nada? Sí, repito, no soy experto en el tema, pero sí, en base a las cifras y en base a todos los argumentos técnicos que he visto, por ejemplo, en la zona del Golfo de México, el año pasado, en el 2012, Estados Unidos perforó 137 pozos en aguas profundas y ultra profundas, y para eso tuvieron que utilizar hasta 70 empresas privadas. México no ha perforado ninguno, no estamos aprovechando todo el potencial que se calcula en 40% de la sonda, inclusive del sureste del país, en yacimientos que no se están aprovechando. Y el tema del gas natural es los ductos que existen actualmente tienen una antigüedad como de 35 años. O sea, hay una serie de argumentos que se nos presentan que aparentemente están perfectamente correctos. Tendrá que hacerse un análisis con gente que sea verdaderamente experta en el tema, que como tú acertadamente has dicho, yo no he escuchado a nadie que diga algo aparte de los diferentes partidos políticos, alguien que sea un experto en el tema de la energía, para poder, en el seno del Congreso, que es donde se va a definir al principio, luego en los congresos locales. Es que no hay un solo diputado, un solo senador que sea experto, ni siquiera Pedro Joaquín, ¿eh? Es una mentira. Sí, yo lo sé. Y a los expertos que están dentro de la universidad, están dentro del Politécnico, que han ocupado también, son ingenieros petroleros y que han estado en el organigrama del gobierno, pues ahí se les dedican unos parrafitos que normalmente tienen cosas muy importantes que decir, pero no se les escucha en la Cámara. Sí, definitivamente No ahí se habrá les que escucha. hacer un ¿Ahí trabajo, qué es? ¿En dónde? un trabajo importante en la Y que nos Cámara. expliquen a todos los mexicanos realmente, no con esta verborrea de vamos a tener empleos y vamos a... Porque, Remberto, tú que eres joven, que estás al tanto de las materias que se imparten en las diversas escuelas superiores, pues hay una carrera en el Politécnico para ingeniero petrolero, que cada vez se han matriculado menos, porque obviamente solo hay una fuente de empleo. ¿Por qué, siendo un país petrolero, los jóvenes de antes y los de ahora nunca han empujado porque esta carrera florezca? Porque pues las empresas con las que trabaja Pemex actualmente y a las que le rentan los equipos, que en Pemex no tiene, pues se las rentan con todo, y los operadores no les rentan el equipo solo. Pero lo cierto es que en México cada vez tenemos menos. ¿Por qué los jóvenes no han pugnado eso? Por ejemplo, en el renglón turístico, apenas surgió el turismo y hasta escuelas patitos. Por todos lados te enseñan a cocinar, a tender camas, a lo que sea. Un país petrolero como el nuestro, ¿por qué no? Pues es correcto, hay un nivel que se va reduciendo poco a poco. Lo que sí tenemos en concreto es que vemos a países que han tenido reformas energéticas, Colombia, Brasil, entre otros, que a partir de esta reforma han incrementado, en su caso Brasil, el doble o triple de producción anual en número de barriles, y lo cual México se ha detenido en el número de producción. Hoy vemos que conforme pasan los años, a partir del 2005, vemos que ha decaído la producción de barriles. Necesitamos hacer la reforma de fondo. Creo que es una necesidad del país, es una necesidad de modernizar, y por supuesto todo cambio y toda oportunidad que se tiene es para un bien del propio país y de todos los mexicanos. Creo que estamos en el momento idóneo para que unamos fuerzas todos los ciudadanos y todos los que conforman este cambio que se necesita tanto para México. Hay que hacer un cambio de fondo si queremos que avance el país, y uno de los temas importantes es la materia en reforma energética. Pero toda esta caída
que ha tenido la producción petrolera o esta disminución, que yo no sé si sea cierto, porque un día nos dicen que Pemex está en quiebra, que se dejaron de extraer no sé cuántos barriles y al día siguiente dicen que tienen utilidades y la semana que viene ya encontraron otro pozo. Y bueno, la verdad es que en esto nadie sabe, nadie supo, ni hay cifras exactas, ni hay nada, pero sí hay un porqué. Me supongo que debe haber un porqué y ese porqué está ligado a muchos números que no cuadran. Entre ellos el último reporte de la Auditoría Superior de la Federación, en donde a través de empresas filiales, bueno, se extrajeron miles de millones de pesos que tampoco nadie sabe dónde quedaron. Y actualmente tampoco hay una regulación para saber el destino del dinero de los excedentes petroleros. ¿Qué toca esta reforma en el renglón corrupción, Rubén Darío? Hay un tema de transparencia que se maneja. ¿Y por qué no te empiezan desde ahorita, como dice Cárdenas? Bueno, pues si tanto es la transparencia y la lucha por eso, ¿y por qué no empiezan ahorita con Romero Deschamps? Pues si ahí lo tienen luego. Por supuesto, tiene que empezar a ver. ¿Por qué entonces por qué se genera este ambiente en el que, bueno, el Verde tiene que apoyar, porque fíjate que ya liberaron genéricos, un buen número de genéricos los acaban de liberar, y pues todos sabemos lo que eso significa para las farmacias de los dueños de tu partido, Pues bueno, ¿verdad? Luego el señor Peña les dice a los gobernadores, ahora sí ahí les va la lana. Bueno, pues ni modo, ¿no? Mira, Lilia. Digo, ¿por qué generar todo esto? Si las cosas son limpias y realmente van bien, bueno, pues hay que hacerlas transparentes. ¿Por qué no empezamos por esto? En Movimiento Ciudadano compartimos la preocupación del tema que tú tocas. Realmente no hay claridad de qué perseguimos con la reforma. Yo enfocaría mi visión en función de coincidencias que tenemos antes de entrar al pleito. ¿En qué coincidimos? Pemex se tiene que modernizar. Tenemos que hacer algo para eficientar lo que es la explotación del petróleo en el país. Tenemos que hacer algo para garantizar que los recursos que provienen de la explotación del petróleo se vuelvan recursos para el desarrollo social. Tenemos que evitar que pase lo que ha pasado con otras privatizaciones, porque aunque la palabra privatización no se quiere manejar, al final del día se quiere crear un andamiaje jurídico para garantizar que los inversionistas privados tengan más ganancias. ¿Qué nos arrojaron las privatizaciones? ¿Qué nos arrojó la privatización de las carreteras? ¿Qué nos arrojó la privatización de los ferrocarriles? ¿Qué nos arrojó la privatización de los ingenios? ¿Qué nos arrojó la privatización de Teléfonos de México? Hoy, vergonzosamente, tenemos al hombre más rico del mundo, pero también tenemos un país con muchas asimetrías en el terreno socioeconómico. O sea, realmente cuánta gente vive apenas con 1 o 2 salarios mínimos. Y todo lo que hemos hecho al privatizar, al modernizar, en el horizonte de que van a bajar los precios de una y otra cosa, en el horizonte de que se van a crear empleos, todo eso ha sido rotundamente falso. No ha tenido en la realidad nada de dónde agarrarse. Entonces, no, y te ¿cómo faltó les la banca, vamos? y te faltó el TLC, y te faltó el Telecán. Y entonces estamos hablando de una propuesta que primero, yo creo que Mario Castro lo ha dicho correctamente, parece para iniciados, no para una discusión genérica de los ciudadanos. Segundo, es una propuesta que está priorizando un interés de fondo que no se dice, pero nosotros creemos francamente que antes de llegar al fondo tenemos que discutir si hay condiciones para que esa reforma pueda salir adelante en el entendido de que tenemos grandes pendientes. Uno de ellos, el asunto de la transparencia. Antes de llegar a una reforma energética, lleguemos a ver cómo el gobierno nos va a garantizar que efectivamente nos va a explicar qué entra y qué sale y cómo se usan los recursos. Yo estoy escuchando con atención lo que tú dices. Efectivamente, cada año se habla de mucho dinero que entra por la vía de Pemex,
que nunca sabemos a dónde va a parar, que se distribuya a los estados, que se distribuya a los municipios, pero en sentido estricto, que va al fondo de reservas. Bueno, la creación de esta tesorería paralela del señor Calderón es brutal, es aplastante, son muchos miles de millones. Celebramos la llegada de 8,000 millones de dólares y esta tesorería manejó el triple. Bueno, y nadie sabe dónde quedó el dinero. No, y la Auditoría Superior dice que no hay manera de buscarlo, entonces, ni siquiera de buscarlo. Con un país que institucionalmente no tiene las condiciones para transparentar el uso de los recursos, ¿cómo vamos a ir a algo más complejo, más a fondo, como es la reforma energética? Nosotros sostenemos, en principio, que hay que modernizar Pemex, que hay que invertirle a Pemex, pero no creemos que la propuesta que está presentando el presidente de la República sea la idónea. Ahora, aquí hay algo que me parece que es importante puntualizar, por lo menos pues en lo personal. Yo no estoy en contra de las privatizaciones, de ninguna manera. Estoy totalmente cierta que la participación y la unión de esfuerzos entre la iniciativa privada y los gobiernos es lo que hace progresar y desarrollar a un país. En lo que sí no puedo estar de acuerdo es en la forma en la que se han dado en nuestro país, porque solamente ha generado camadas y camadas de nuevos millonarios, de nuevos ricos, y la realidad nos ha demostrado que cada vez estamos más empobrecidos. Que en efecto, toda la relación que tú acabas de hacer, pues nos quedamos sin los ferrocarriles, ni siquiera los de Porfirio Díaz. Hasta esos empezaron a vender el acero y el fierro de los durmientes, hasta la madera, empezaron ya a desmantelar las vías que existían, pero lo han hecho la gente con necesidad que va y los vende como fierros viejos. La banca, las comisiones que le cobran, los intereses, su falta de compromiso para el desarrollo del país está más que demostrado y están apapachados por quienes los privatizaron. Y si así nos podemos ir, en efecto, por cada una de esas privatizaciones que en otros países son muy exitosas. En el nuestro, por desgracia, no, merced a la corrupción imperante. Si me permite, vamos a un corte y enseguida escucharemos a Julio y a Hernán con su posición al respecto. Fuego Cruzado. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. ¡Qué! Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo. Al servicio de su punto de vista. Hoy te ves muy bien, todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. ¿Qué le ha dado Pemex a los mexicanos?
Además de la estabilidad económica, nos ha permitido que a nivel mundial, por esas reservas petroleras, nosotros seamos sujetos de crédito. Que yo sepa, ¿no? Puras deudas, nada, no le ha dado nada. Muy poco a las familias, ya para el pueblo casi nada. Pues a mí nada, yo tengo que trabajar para vivir y yo creo que a nadie le ha dado nada. No, nada hemos visto bueno de eso, buena robadera. Muy poco, porque casi no han hecho nada para salir del problema que han estado. Pemex ha sido el parteaguas de México porque de ahí sale todo el dinero para el gobierno, para los subsidios, para las calles, para las escuelas. Pemex es compañía que ha ayudado mucho a México, al pueblo. Algo que nosotros veamos, nada. O sea, se ha quedado en la gente política, en las masas que están arriba, que gobiernan, pero nosotros mexicanos sinceramente nada. Nada más trabajo, porque de ahí puro dolor de cabeza nada más. Pues mucha fuente de trabajo, sobre todo, más que nada. Realmente muy poco de lo que saca uno del país, es muy poco lo que realmente nos está dando Pemex. Para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Les recuerdo que su opinión será muy valiosa para nosotros y que puede usted enviarla a través de las páginas que aparecen en su televisión, liliarellano.com, y en particular en las de esta televisora. Dime, Julio César, ¿cuál es la posición de ustedes, tú que tenías tantas ganas ya de entrarle a esto? Sí, pues yo tengo ganas de entrarle al debate de propuestas, pero no hay propuestas. El Ejecutivo Federal lo único que ha presentado es una modificación a dos artículos constitucionales, al párrafo 6º del artículo 27 y al párrafo 4º del artículo 28 constitucionales. Esa es toda la propuesta, esa es la magna reforma energética del Ejecutivo Federal, en donde lo único que hace es decir, vamos a generar la posibilidad de la inversión privada y vamos a sacar al petróleo y a la electricidad del país de las áreas estratégicas. Eso es lo que dice la reforma de Peña Nieto. Yo entiendo a Mario, dice, pues ¿qué voy a hablar? Pues si no hay nada propuesto. Pues ¿de qué puede hablar si la propuesta del Ejecutivo no tiene el alcance que requiere las necesidades del país? ¿Qué opina el Ejecutivo de la ley de Pemex, de la ley de responsabilidades sanitarias, de los 12 leyes que tienen que ver con esta reforma energética y que van desde los asuntos energéticos hasta los financieros? Pero no, pues el presidente no tiene propuesta para ello, no hace propuestas para modificar la ley de Pemex, solo la Constitución. Entonces a mí me parece que es una propuesta muy poco seria, muy poco responsable, o que sería desastroso, que sea una propuesta que solo tiene el objetivo de desviar la atención de la verdadera reforma energética que ellos quieren meter a través de las leyes secundarias, y es entregarle la renta petrolera a los particulares. Es lo único que han presentado y por eso hay que entrar al debate. La propuesta nuestra sí presenta un cambio de fondo en la actividad energética del país, donde decimos desde qué artículo de tal ley hasta qué artículo de tal ley se tiene que modificar para hacer de Pemex una modernización que le sirva al país y no que le sirva a las empresas privadas. No existe, todavía el Partido Acción Nacional por lo menos dijo, bueno, pues vamos a privatizar todo, no hay bronca, ¿no? O sea, por lo menos son más serios, porque es una propuesta más o menos integral, que no compartimos, pero al menos ahí está. El Ejecutivo Federal no ha presentado una propuesta, ha presentado una mascarada de lo que puede ser, o de lo que debiera ser una propuesta de reforma energética para el país, y que solo tiene que ver en el artículo 27 constitucional de sacar de permitir las privatizaciones, de permitir la inversión privada, y en el artículo 28 sacar del área estratégica, y ni siquiera las dejan como áreas prioritarias, Es decir, el petróleo y la electricidad, que nuestra Constitución los considera como áreas estratégicas del desarrollo nacional, los sacan de ahí, y
al menos lo hubieran metido en las áreas, en lo que el artículo 28 constitucional contempla como áreas prioritarias. No, tampoco lo contemplan ya como áreas prioritarias, lo pasan al tercer nivel, es decir, es un asunto común y corriente de la nación. Nosotros no coincidimos con eso y lo primero que tenemos que decir es que presente su propuesta completa. No se vale que la traiga por pedacitos, porque eso lo único que nos da a entender es que está desviando la atención para la verdadera reforma que quiera, a través de las reformas a las leyes secundarias, entregar la renta petrolera a los particulares. Primero que la presente, ¿sobre qué discutimos con él si no tiene propuesta? Esto me lleva a recordar la situación con los casinos. Recordaremos que pues entraban y salían cabilderos de los grandes casinos de Las Vegas y venían por diputados y se los llevaban gratuitos ahí gratis en sus avionzotes y les daban una lana para jugar y les presentaban todo el esplendor del casino, que se convertía en un holding con cigarros, con alcohol, con marcas de ropa, etcétera, conformaban todo un grupo de empresas y iban a generar mucho empleo, etcétera, etcétera. Fue un tema delicado para todos los mexicanos, entonces pues le dieron la vuelta. Y aquello que iba a ser exclusivamente para turistas, pues se convirtió en las casuchas de juego que están en las ciudades, ¿no? Con todos los riesgos como el del Royal para quemarse, como otros que han entrado metralleta en mano y los asaltan, etcétera, etcétera, en donde no hay una sola agente de gobernación supervisando premios, en donde suceden todas estas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque le dieron la vuelta y se fueron a la ley de juegos y sorteos, sí, o sea, a las leyes secundarias, y entonces esto se amoló. ¿Puede ser eso a lo que tú te refieres? No, yo creo... No me o sea, hubo queda, todo un aparato eso para que luego no al final por duda, unas... No me queda duda porque de tontos no los voy a acusar. O sea, ¿qué están haciendo? Están mediáticamente tratando de convencer a la gente de que han presentado una propuesta que no han presentado y que lo único que tienen, la propuesta que ellos han hecho es la modificación al párrafo sexto del artículo 27 constitucional y la modificación al párrafo cuarto del artículo 28 constitucional, pero no han dicho de las otras 12 leyes que tienen que ver con eso, no han dicho absolutamente nada, ni siquiera han dicho cosas tan esenciales como decir, bueno, ¿qué pasa con el Consejo de Administración de Pemex? O sea, ¿cómo lo quieren? ¿Cómo lo van a cambiar? ¿Sabes tú que en el Consejo de Administración de Pemex están incluidos los trabajadores? Es una mezcla entre jefes y sí, tenían solamente derecho ahí a una posición, pero quién sabe de qué arte se valieron y tienen creo que 5 o 6, tienen ¿no? 5, bueno, es que hay que revisar la ley de petróleos, la ley de Comisión Federal de Electricidad, la ley de responsabilidad hacendaria, la ley de Hacienda, es decir, son, digo yo, 12 leyes. ¿Por qué en esas 12 leyes no hay una sola propuesta del Ejecutivo Federal? ¿Por qué? Pues porque lo que les interesa es cambiar la Constitución para que en esas 12 leyes entreguen la renta petrolera a los empresarios. Nosotros no estamos de acuerdo y tenemos una propuesta consistente, responsable, que ya presentamos en el Congreso de la Unión, en donde estamos diciendo que de cada una de las leyes que se requieren modificar y no es necesario modificar la Constitución para modernizar a Pemex y hacer que siga siendo la palanca del desarrollo nacional. Hernán. Bueno, pues primero agradecerte la invitación y pues con todo respeto también agradecerle a los compañeros que están presentes aquí para dar su punto de vista. El tema del petróleo es un tema de soberanía nacional, el tema de la economía popular es un tema de soberanía nacional. Yo creo que las luchas que ha dado nuestro pueblo, bueno, de 1810 a 1821, pues posibilitó lograr una independencia y soberanía nacional que por lo menos paró el saqueo de metales preciosos que en miles de toneladas se fueron para Europa, ¿no? Para posibilitar el desarrollo de aquellos países. Espérame, porque al hacerte un recuento de esta naturaleza,
pues nos arrastras a un presente que es exactamente igual. Exactamente. O sea, por eso lo saqueo menciono. del que tú hablas, bueno, pues lo tenemos actualmente en las mineras que se llevan todo y no pagan un peso de Por eso impuesto, lo y todavía menciono. están cabildeando Por eso para lo que la menciono. nueva reforma hacendaria no les pongan un impuesto. Desgraciadamente nuestro país ha tenido, yo creo, el infortunio de tener gobernantes corruptos y corruptores. O sea, después de 300 años de saqueo, viene en 1847 la pérdida de la mitad del territorio nacional, ¿verdad? La lucha de Juárez por mantener la soberanía nacional en contra de la pretendida invasión de los franceses, los 31 años, después de los 15 años de Juárez que no pudo consolidar porque la turbulencia interna no se lo permitió en la lucha entre liberales y conservadores, vienen los 31 años de Porfirio Díaz que le abre de par en par las puertas del país a Estados Unidos para que vengan por el petróleo, a Estados Unidos, a Inglaterra y Alemania. Viene la Revolución Mexicana encabezada por Zapata, Villa, Magón, quienes luchaban por la tierra para que la riqueza del suelo y el subsuelo fueran de los mexicanos y sirvieran, como dice Julio, de palanca de desarrollo de nuestro país. Creo que es importante decirlo que el 5 de febrero del 17, el artículo 27 establece que las riquezas del suelo y el subsuelo pasan a ser propiedad de la nación. Y solo es el Estado mexicano el usufructuario de estas riquezas. No es sino hasta 21 años después, con el general efectivamente Lázaro Cárdenas del Río, que esto se hace efectivo. No es un tema expropiatorio en términos de los hidrocarburos, sino de la infraestructura que habían establecido aquí las empresas transnacionales. Y creo que el acto patriótico, nacionalista, democrático, de Lázaro Cárdenas no fue en el sentido como lo maneja Enrique Peña Nieto, ¿no? Que él dejó abiertas las puertas para que regresaran las transnacionales a volver a recuperar la riqueza de hidrocarburos. No lo es así, es un manejo maniqueo y equivocado. Yo creo sinceramente que los 71 años del PRI sirvieron para crear las condiciones, los 12 años del panismo, qué malo que no vino el dirigente del PAN, también sirvieron para preparar las condiciones para regresar esta riqueza a los que expulsó Lázaro Cárdenas en el año del 38, ¿no? Con su decreto expropiatorio del 18 de marzo. Actualmente nosotros sí creemos que la tendencia mundial de los países petroleros no es a la privatización, es a la renacionalización. Insisto, porque el petróleo es un tema de soberanía nacional. Y curiosamente la oligarquía mexicana y sus gobiernos están empujando para la privatización. Digo, el diagnóstico que presenta, con todo respeto, Pedro Joaquín Codwell, es un diagnóstico totalmente equivocado. O sea, no es cierto que Pemex esté en el umbral del colapso económico. Es la cuarta, vamos a llamarla empresa o institución aquí nacional en el mundo, rentable. Dentro de las 500 empresas más importantes del mundo ocupa el lugar 33, que es bastante fuerte. Sí, es bastante dentro de 500, Sí, entonces nosotros decimos, ¿cómo es posible que si en este momento estamos viendo que de los 3 billones que forman el presupuesto nacional, solo Pemex, a pesar de la corrupción de los funcionarios de Pemex, a pesar de la corrupción que hay en el sindicato, encabezado por Carlos Romero de Champs, aporta 1.350.000.000.000 de pesos? 40 centavos de cada peso vienen de Pemex. Entonces, ¿cómo es que se quiere arrebatar a los mexicanos este presupuesto que significaría menos escuelas, menos hospitales, menos empleos, menos bienestar para los mexicanos? Sí, hay un renglón aquí que tocas que es importante, perdona que te interrumpa, porque muchos de nuestros compatriotas dicen, primero, toda esta alusión tuya la toman como bueno, estos se quedaron en el siglo pasado, eso del patriotismo ya no se usa, ¿no? Que es un absurdo. Bueno, pues los europeos, por eso los ve usted caminar por el mundo con tanta seguridad, porque saben de dónde provienen y conocen su historia. Nosotros tendríamos que andar no solamente con esa seguridad, sino con un orgullo mucho mayor, porque somos descendientes de culturas muy importantes para el mundo. Tal parece que para todo el mundo, menos para nosotros. Pero en fin, esta serie de señalamientos, hablar de soberanía, como que ya son palabras en desuso.
que ya no le gustan a la gente como Remberto, jóvenes y eso es de vejetes. Luego otros dicen, pues el petróleo nunca me ha dado nada. Son errores enormes los que se van cometiendo conforme tenemos esta difusión masiva de cosas negativas hacia estos sentidos. A todos nos ha dado el petróleo, nos ha dado carreteras, nos ha dado la inversión pública, ha permitido que el gobierno tenga obras, se va el dinero a los presupuestos que después se destinan a diversos rubros, como lo que acabas de mencionar, por eso te interrumpí. El petróleo nos ha dado muchas cosas. En este país sin el petróleo estuviéramos todavía peor. Ahora, esto que tú mencionas de que estamos regresando a ese pasado, si no hemos tenido la preparación para los jóvenes en un país petrolero, si no se han hecho las inversiones y la modernización de Pemex, si se han cerrado las puertas para las investigaciones, no olvidemos que en el Instituto Mexicano del Petróleo fue en donde sacaron la gasolina sin plomo, que se usa en todo el mundo, ¿eh? O sea, si tontos los mexicanos nunca nos hemos visto. ¿Qué no fue esto una estrategia para regresar a esto? ¿Que se fue quedando a dormir todo? ¿O hemos tenido en el gobierno a gente tan poco visionaria que no entraron en este terreno? El último impulsor para la carrera esta de ingeniero petrolero fue Alejo Peralta, cuando estuvo al frente del Poli. Sí, permíteme terminar. Nosotros, como lo dice Julio, tenemos una posición, no tenemos una iniciativa de ley, tenemos una posición. Creemos que no debe reformarse el artículo 27 porque implica que las transnacionales y los ricos mexicanos se apropien de la riqueza nacional, del suelo y el subsuelo. No pensamos que sea necesario reformar el artículo 28 porque el Estado perdería la rectoría, ¿no?, en esta materia de hidrocarburos y de electricidad inclusive. Entonces, nosotros sí estamos de acuerdo en el tema de la modernización de Pemex, pero de Pemex como empresa paraestatal, pero nosotros decimos que primero, lo que tú decías al principio, acabemos con la corrupción que hay en Pemex, tanto de funcionarios como del propio Bueno, sindicato. y en la Comisión Federal de Electricidad también, Sí, se ahí cuecen habas. Sí, es que es junto porque tienen que verse juntos. La energética está compuesta por los dos. Está íntimamente vinculada. Ahí, por ejemplo, llevamos 3 años ya privatizando sectores de la industria eléctrica. ¿Y qué ha pasado con los precios de la energía eléctrica? ¿Han beneficiado al pueblo? No. Es lo mismo que va a pasar, o sea, no es cierto que vaya a bajar el gas, no es cierto que vaya a bajar la energía eléctrica. ¿Han visto las instalaciones de las empresas que producen energía solar? Sí. Las celdillas son en enormes hectáreas de terreno, ¿verdad? Son energías alternativas que también deben promoverse. ¿Y qué, van a comprar más tierras ejidales? No, ese asunto del ¿Y van a salir los campesinos a morirse de hambre? Hay que vender los ejidos para que llegue la inversión extranjera y haya No, esa fue la modificación al 27. Sí, es parte del 27, pero fue y nos quedamos sin tomates, fue una mentira sin más chiles como verdes, la que hoy están poniendo importamos enfrente, habanero, maíz, ya no hay tunas, frijol, sorgo, o sea, nosotros sí pensamos que debe haber una profunda reflexión por parte del presidente de la República, por parte de sus bancadas, porque hay un instrumento que se ha creado que es como un ensayo para el gobierno de coalición que se llama Pacto por México. En realidad ahí se ventilaron 95 temas que ni siquiera las propias dirigencias de los 3 partidos que están ahí consultaron con sus bases. O sea, no dicen cuáles puntos aportó el PRD, cuáles puntos aportó el PAN. Pareciera ser que es una agenda de Enrique Peña Nieto suscrita y avalada por los dirigentes de los partidos. Yo sí creo sinceramente que si nos atenemos a que este pacto es la columna vertebral de las decisiones importantes, estratégicas de los temas nacionales, pues estamos perdidos. Nosotros estamos de acuerdo en que se hagan las consultas que se han dicho, el plebiscito sobre el tema del petróleo, pero yo creo que no debemos esperar hasta el 2015, como lo dijo el ingeniero. Es que no lo dijo así.
Ese fue otro manipuleo. Sí, él dijo que se debe reunir 1.600.000 Permíteme, firmas. él dijo, fíjate cómo se tergiversaron las cosas en los medios y me extraña con gente como ustedes que lo tienen que leer perfecto. Él dijo que iba a dejar lo que estaba haciendo para dedicarse a buscar la movilización en la defensa del petróleo. Eso fue un apartado. Permíteme, que lo iba a hacer así y en caso de que se impusiera esta ley, todavía había una salida más. Esa salida estaba a través de tal artículo, del artículo 37, que 35, que por desgracia no tenía reglamentación, Así es. pero que ya permitía que en las siguientes elecciones federales pudiera realizarse una consulta con solamente el 2% del padrón electoral, lo que significaba 1.600.000, para determinar si se seguía adelante con esa reforma o se echaba para atrás. Es decir, está aquí el plan A, pero si como lo vemos, que es natural, si tú tienes una mayoría en el Congreso, si tienes más de 16 gobernadores priistas, pues la vas a sacar si quieres. Claro. No tienes absolutamente ningún obstáculo para no sacarla, lo tienes todo puesto, ¿verdad? Entonces, hay esta segunda opción, lo tienes todo puesto, vamos a ver dentro de 2 años. Sí, pero ¿Y qué va a suceder? Que la mayoría de quienes pretendan invertir van a decir, no, yo me espero, porque si estos van a hacer su movimiento, ¿qué tal que sí le entro y al rato me lo tumban? Porque los mexicanos así son, entonces van a recordar que la banca se privatizó, se nacionalizó, se privatizó, se nacionalizó, van a decir, nos van a hacer el mismo jaleo, fíjate que no. Y va a pasar lo mismo que con el campo. Entonces nada más manoseamos un tema que ya nos llevó a la devaluación brutal, ya estamos en 13 y fracción, ¿no?, por billete verde. No, y el decrecimiento económico que ahorita tenemos, que había un supuesto de crecer 3.5 del Producto Interno Bruto y que ahorita se viene al 1.8 y vamos a terminar con el 1.3. No, hombre, ya te di. Vámonos al corte, ahorita regresamos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Hoy te ves muy bien. Todos te voltean a ver y todas se mueren de envidia. Tu secreto, Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, a 500 metros de la zona hotelera. No solo imprimimos noticias, imprimimos información confiable, relevante y 100% imparcial, nunca en un tono amarillista. Un medio especializado en el sector turismo y de negocios. El periódico de Quintana Roo. El contenido es lo que cuenta. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx.
¿Qué opina de la reforma energética? Hay que defender lo que es de nosotros, lo que es del país. Efectivamente, si ya se había legislado, pues es muy bueno y muy válido luchar por lo que le pertenece a México. Es bueno, hay que hacerla a como dé lugar. Que no se privatice. Aún con una mala administración que a veces los gobiernos tienen, de que podamos tener todavía una economía estable con todas y las crisis mundiales, y en general nuestro país sí tiene una estabilidad económica y mucho se debe al petróleo. Y entonces, si en esta reforma energética se tocan esos temas y se abren de manera pues muy leonina hacia empresas transnacionales, eso nos va a generar muchos problemas en el futuro. Yo pienso que hace falta. Desgraciadamente, ojalá se pongan de acuerdo todas las gentes políticas que gobiernan al país y que lo lleven a cabo, porque nada más hay muchos intereses ahí que no dejan que se hagan esas leyes a favor de nosotros, ¿no? Es mucha confrontación política, más que nada. Pues lo que pasa es que eso se lo deben de dejar a los que deben de hacerlo, no a los mexicanos que estamos nada más esperanzados a vivir día con día. Es algo de los mexicanos y creo que debemos luchar porque no se privatice. No basta con opinar, ¿no? Tendría que haber una acción, más bien. El equipamiento de Pemex ya está muy obsoleto y necesita inversión también para que así también puedan producir más, pero el medio está del asunto que también las compañías van a querer su dinero, entonces si lo que se genere se le va a retribuir a las compañías, y entonces a México ¿con cuánto se va a quedar? Para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Para olvidar lo amargo de esta pena, ahogando el sufrimiento de este mal. Les dejamos las réplicas, muchachos. Pues a ver, vemos, yo creo que un tema así claro en concreto, vemos una modificación al artículo 27 en el cual se privatiza, que tiene el concepto a ciertos particulares. En realidad sí, yo creo que para que haya una modernización y para que haya un avance en temas en la institución de Pemex, sí va a haber unos cuantos que se van a beneficiar, y es correcto, pero viene una ola que se benefician miles y millones de mexicanos. ¿Por qué? Porque vemos en Estados Unidos que se hacen en el 2012 alrededor de 9,000 perforaciones dentro de un año, y vemos que en México en 2012 se hicieron solamente 3. Bueno, ¿Por a qué? ver, Porque Humberto, no tienen la capacidad. Dime una cosa, tú ya viste, porque nosotros no lo hemos visto, un estudio como lo hacen en cualquier empresa, de corridas financieras, de necesidades del mercado, en donde nos digan que efectivamente los barriles que se van a extraer de México tienen comprador seguro? ¿Ya lo viste? Porque en Brasil acaban de descubrir un yacimiento megamillonario y ahí ya tienen avanzada su relación con la iniciativa privada y sus aportaciones de inmediato. Y aquí nos están diciendo que para el 2025 vamos a haber creado 2 millones de empleos, es decir, 250,000 empleos anuales que no sirven para nada. Para nada. La gente joven como tú, son muchísimos más los que están egresando de las universidades que 250,000. Bueno, con la De reforma, aquí al 2025, 2 millones, son 250,000 empleos. en el primer sexenio se pronostican más de 500,000. Por eso, y mientras, ¿qué le dices a los Esa otros es una millones? es una de las ventajas y de las cosas que se pretende hacer. Por supuesto que otras más. Hay beneficios en otros ámbitos que podremos pasar muchas horas platicándolo. Lo que sí es que sí van a beneficiarse algunos cuantos, pero vienen muchos más beneficiados. Y es un tema que a todos nos conviene. Por supuesto, si no tienen la capacidad para hacerlo, para hacer este cambio, esta modernización, pues se tiene que poner a la gente que sí tiene la capacidad y que sí tiene el poder de hacerlo. Yo lo que quisiera comentar es, en réplica a lo que decía mi compañero aquí, Julio, de que una cosa es que me declare honestamente no especialista del tema, y otra cosa que no tenga nada que decir. Yo conozco perfectamente lo que está a la vista, y además invito a la audiencia que revise, si así lo desea, en el sitio de la Presidencia de la República. Ahí está un reporte ejecutivo de lo que es la reforma, además de la propia iniciativa de reforma. Aquí en este debate siento que dan por descontado que ya se va
que es una iniciativa que Peña Nieto está imponiendo y que se da por descontado que se va a aprobar, cuando todavía falta en el seno del Pacto por México, donde están representadas las 3 principales fuerzas políticas del país, el PRD, que lástima que no está el PAN, los partidos de aquí de los compañeros no están presentes por un acuerdo que seguramente fue un acuerdo entre las principales 3 fuerzas políticas, pero es algo que se tendrá que discutir, es algo que tiene que intervenir especialistas en el tema, es algo que tiene que revisarse a fondo en la Cámara de la Unión, en el Congreso de la Unión, y tomar las mejores decisiones para el país. Yo, como mexicano, yo lo que siento que debemos prevalecer es una de las propuestas principales de bajar el costo de la energía, de bajar el costo de la luz para la gente que cada mes está sufriendo para poder pagarlo, y bajar el costo del gas LP, del gas natural, para poder darle más competitividad a nuestra industria y más competitividad al país. Es un asunto de todos los mexicanos, no solamente el PRI, el analizarlo correctamente y tomar las mejores decisiones para el país. Y la verdad es que yo lo quisiera creer, pero bueno, la burra no era lisca, sino que la hicieron. Sí, También me dijeron que perfecto. el interés en los bancos iba a bajar y fue mentira. También me dijeron que iba a haber más créditos para el desarrollo y para la vivienda y fue mentira. También me dijeron que en Teléfonos de México nos iban a dar un mejor servicio y todos los teléfonos fijos han sido sustituidos por celulares con un muy mal servicio. Entonces, quedan las dudas. Sí, lo entiendo perfecto, es cuestión Quedan de las debatirlo. dudas, quedan muchas dudas, falta mucha información. Y a lo que te referías de una imposición, sí creo que tienen absolutamente todo armado y todo hecho y un gran respaldo del priismo y de sus partidos satélites para poder sacar adelante su reforma. No creo que el PRD sea un partido satélite. No son me las queda, 3 en principales estos fuerzas. momentos sí, pues el PAN ya no vale nada. Mira, después de que cada día le descubren más y más corruptelas a sus presidentes, pero además un pacto por México del que ustedes hablan muy orgullosos, y yo me imagino que habrá políticos que se sientan orgullosos. Pero cuando yo volteo y veo que ese pacto por México está organizado y coordinado por un sujeto como el talibán Murat, ¿verdad?, de fama pública, enriquecido con la pobreza de los oaxaqueños, cuando está ahí un Santiago Krill, que bueno, pues recordaremos que la señora le aventó los calzones por la barda cuando se enteró de que andaba con la vedette a la que ya le había comprado casa, cuando en su casa no daba ni para el gasto. Pues algo Bueno, se tiene que pues hacer, hay una Lilian, calidad todos, moral con todos estos políticos aplastante. todos coincidimos en A que hay que todísimo hacer dar. algo, no tampoco pues dejar las cosas como Pues están. sí, pues Así sí. es, La hay cosa que- está en que Peña Nieto tiene la oportunidad histórica de cambiar muchas cosas en este país. Ojalá que lo aproveche Exactamente. para bien. Como Porque mexicano espero lo también mismo. tanto poder concentrado en un solo hombre, con toda esa orquesta detrás, es para que tocara la mejor sinfonía. Y los mexicanos no lo sentimos. Ahí está Eso deseo, lo como mexicano, verdaderamente eso deseo. grave del asunto, porque lo tienen todo, hombre, todo. Son tantas las carencias, se han hecho tantas cosas mal, que además con todos estos apoyos era para que te fueras, pero bonito, bonito. Gracias. Nos vamos. Está claro. ¿Qué busca? Bueno, yo creo que lo que todos buscamos es políticos con ambición controlada. Eso sería suficiente. Muchas gracias. Gracias. Buenas Gracias a usted. noches. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.